Bueno, muy bien. Empezamos entonces. Muchas gracias, María Angélica, por aceptar esta entrevista. Vamos a empezar ahora a conocerte un poquito y hacerte algunas consultas que están relacionadas con este proyecto que nos tiene tan motivados con Daniel. Un poquito para empezar, las motivaciones que nos hacen entrar en esto, es lo que los gringos llamarían un passion project, ¿no es cierto? Es algo que nos motiva y que nos mueve. Básicamente porque compartimos ciertos elementos, como es el tema por la naturaleza, ¿no es verdad? Por el deporte, por la vida sana, y también por hacer un aporte real a dar un poco de claridad en cuanto a lo que tiene efectivamente prioridad en este minuto. Y entendemos ambos que hay muchas áreas que están relacionadas a la sustentabilidad de nuestra forma de vida, que van llegando a ciertas encrucijadas que son urgentes de abordar, ¿no? Desde la forma en que nos alimentamos, hasta la forma en que producimos nuestros alimentos, hasta la forma en que producimos o gastamos energía para poder hacerlo. Y la velocidad con la que se regenera nuestra tierra, la tierra que habitamos, y muchas cosas que vemos que están llegando a ciertos puntos límites que urge tomar ciertas acciones. Por eso hablamos de Terra Sapiens, ¿no es verdad? Ese es el nombre que elegimos, y nos parece que tiene mucha relación con el hecho de que necesitamos aprender a vivir como seres humanos en una relación más de coexistencia o de convivir con nuestro entorno natural, del cual somos parte, ¿no? No somos visitantes aquí, sino que somos parte de esta naturaleza. Pero a la vez también somos ambos ingenieros y por lo tanto el rigor científico para nosotros es importante, ¿no es cierto? Esto no está mirado desde el punto de vista así como medio hippie, con todo el respeto, ¿no? Sino que queremos ser súper estrictos en el minuto de decir esto es lo que tiene prioridad, o esto es lo que se debe hacer, o esto es lo que se está desde el punto de vista de la ciencia entendiendo, ¿no? Entonces queremos darle esa mirada. Y para nosotros, por supuesto, es como el inicio de un camino de aprendizaje también. Nosotros no somos expertos en esta materia, por lo tanto, tener conversaciones con expertos como ustedes nos sirve mucho para empezar a aprender en esto y dar a conocer, ¿no? Pero ya para ir entrando en materia, quería presentarte brevemente, haciendo una introducción de tu persona. Tú eres profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, magíster en Ciencias de la Nutrición, mención en Alimentos Saludables, doctorado en Ciencias de la Agronomía, UC, y codirectora del Consorcio de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales, IFAN, ¿es verdad? Bienvenida, María Angélica, muchas gracias. Cuéntame si me faltó algo, ¿quieres agregar algo? Muchas gracias, Cristian. Oye, muchas gracias por la invitación. Lo encuentro súper entretenido esto de conversar y de conversar sobre temas que son súper relevantes, sobre todo, no sé, hace 20 años atrás a lo mejor no estaban tan en el horizonte, pero cada vez están mucho más en el horizonte, y ya no están en el horizonte en realidad, sino que ya están aquí. Y como bien dices tú, uno tiene que meterse en ello, pero basado en evidencia científica, como bien decías, es decir, no es una cosa, es decir, a lo mejor uno tiene la intuición de que uno tiene que ir para un lado u otro, pero sí es importante que cuando se toman decisiones, estas decisiones sean fundamentadas, no porque nos tinque simplemente. Así que súper entretenido conversar sobre esto, a lo mejor vamos a desmitificar algunas cosas, a lo mejor vamos a conversar sobre otras, así que súper. Perfecto, excelente. Quería aprovechar de complementar un poco lo que decía Cristian, es que bueno, hay harta experiencia personal en esto, así por ejemplo, el tema de la alimentación saludable, yo la llevo practicando hace algún tiempo, a veces con más o con menos disciplina. Cuesta, hay harta comida no saludable que es muy rica, así que, pero como dices tú, probablemente hay hartas ideas que uno tenía y que uno a veces investiga un poco y aparecen nuevas ideas y después aparece más información en otro lado que como que son medias contradictorias. Entonces creo que parte de estas conversas tienen que ver también con el tratar de ir despejando algunas dudas. Claro. Exactamente. Partamos por ahí, si les parece. Efectivamente, la invitación a conversar con María Angélica tiene que ver con esto de lo que últimamente se ha venido a llamar los superalimentos, ¿no?
Y la primera pregunta que a mí se me pasa por la mente tiene que ver con si existen realmente los superalimentos o son una etiqueta que el marketing le puso a ciertos productos que siempre han existido y es una forma de llevarlos al mercado simplemente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves tú, María Angélica? Mira, de que existen. Es decir, las dos cosas. De que existen, pero son alimentos que hemos consumido desde hace mucho tiempo, desde tiempos ancestrales. Lo que pasa es que se les han ido encontrando ciertas propiedades, ciertas funcionalidades que los hacen más deseables, más allá de la nutrición, sino que cumplen a lo mejor también otras funciones. Pero de que sean, superalimentos por sí mismos, es decir, ningún alimento tiene absolutamente todos los nutrientes que uno necesitaría. Si tú me preguntaras a mí si hay un superalimento, yo te diría que sí, que es la leche materna, y es el motivo por el cual uno, y yo por lo menos traté de hacerlo lo más que pudo, debería tratar de amamantar a sus hijos lo más posible, o lo más posible, digamos, dentro de un rango razonable. ¿Pero por qué? Porque ese es un alimento que tiene todo, absolutamente todo, lo que necesita esa pequeña personita que es la guagua. Pero después de eso ya no tenemos ningún otro alimento que nos pueda suplir absolutamente todo, y por eso es que nosotros tenemos que combinar cosas, porque hay algunos que son más ricos en proteínas, y no solamente nos interesan las proteínas, sino que nos interesa además la conformación de esas proteínas, que son los aminoácidos. Hay otros que son más ricos en carbohidratos, hay otros que son más ricos en ciertas grasas, y las grasas o lípidos, en realidad, que incluye grasas y aceite, pueden tener ciertos ácidos grasos que son más deseables o menos deseables, dependiendo de lo que uno está, de la etapa fisiológica que está viviendo, si estás en crecimiento, si estás no sé, embarazada, si es que estás lactando, o si es que estás en la vejez. Entonces, así como hablar de superalimentos, yo te diría que es un tema, una etiqueta de marketing, pero ¿qué es lo que nos están diciendo esto, entre comillas, esta etiqueta de marketing? Es que sí hay ciertos alimentos que deberían ser base en nuestra dieta y que nosotros deberíamos estarlos consumiendo en forma permanente. Eso sí. Pero que hayan así, no. Es que esta es la lista de los 10 superalimentos, no. Yo te quería hacer una pregunta ahí asociado a este tema, porque como que yo tengo asociado los superalimentos más a temas vegetales. No sé si eso, también hay un sesgo ahí. Sí, yo diría que hay un sesgo. Ahí perdimos definitivamente a Cristian, seguramente se va a volver a conectar. Ahí está de vuelta. Si quieres lo esperamos ahí. Sí, esperámoslo. Parece que se le cortó la luz. Estábamos esperando. Te quedaste absolutamente congelado. ¿Qué pasa? ¿Se cortó la luz? ¿Estás muteado? Sí, estás silenciado, Cristian. A ver. Sí, perdona, se me cortó la luz. Dame un segundo, no sé si estáis grabando. Sí, todavía. Dame un segundo. Dame un segundo. Igual eso te da un aspecto más... Me da un halo. Claro, exactamente. Bueno, no sé, ¿seguimos así? Sigamos así, es decir, sí, yo creo que no hay problema, así que tú puedes... Ok, si vuelve, claro. Sí, okay. Daniel me estaba preguntando, porque dice que los superalimentos en general, como que él ha visto que son más del tipo planta o vegetales, y no del ámbito animal. Sí, estoy de acuerdo contigo. En general, cuando uno escucha superalimentos, principalmente son granos por los contenidos de fibra, o son ciertos granos también que tienen ciertos contenidos de algunos aceites como los omega 3, o también, qué sé yo, que tienen antioxidantes. También, es como los que tendemos a pensar. Pero si bien yo creo que no está catalogado como superalimento, pero sí también es un superalimento, yo te quiero mencionar el huevo. El huevo es un producto y es un alimento que nos sirve para aclarar algunas cosas. El huevo tiene la proteína de mejor calidad que existe. Es buenísima. ¿Por qué? Porque tiene una composición de aminoácidos muy adecuada para lo que nosotros necesitamos. Es excelente. Pero el huevo ha pasado por altos y bajos. Cuando nosotros éramos chicos, yo no sé si sois de la misma generación, a lo mejor soy un poquito más vieja, pero la recomendación pediátrica era un huevo al día. Y yo recuerdo a mi mamá que nos daba el huevito a la copa, tipo 10 de la mañana, pero infaltable el huevo a la copa. Posteriormente, el huevo fue demonizado y se dijo, no, el huevo tiene mucho colesterol. Y es verdad, la yema del huevo
tiene bastantes grasas y tiene colesterol. ¿Y por qué? Porque el huevo está pensado para poder alimentar al pollito en sus 21 días de gestación. Entonces el pollito saca de la yema todo lo que son los lípidos y de la clara todo lo que son las proteínas. Es como el equivalente a la leche materna que yo les hablaba antes, pero en este caso para el pollito. Ahora, ¿qué pasó? Que esa cantidad de grasa que tiene al interior, se dijo, no, mucho colesterol, esto es malo, y se demonizó el huevo, no más de, qué sé yo, un huevo a la semana, era una cosa así, o 2 huevos a la semana, pero como cosa máxima. Sí, me acuerdo. Y eso de haber sido tipo años 80. Pero después, como bien decía Daniel al principio, o Cristian, no me acuerdo, que decía, claro, de repente uno va encontrando que hay más información, claro, se va completando esa información y después se llegó a determinar que en realidad el colesterol que uno tiene es más bien endógeno y solamente un 10% del colesterol que nosotros tenemos es dietario. Por lo tanto, el decir, oye, no comas, es decir, para una persona que tiene colesterol alto, evidentemente que a través de la dieta tiene que tratar de no agregar más colesterol. Pero para una persona de colesterol normal, no tiene ningún sentido estarle prohibiendo un alimento tan bueno como el huevo, producto de que tenga alto colesterol. Entonces, ¿el huevo volvió a estar en gloria y majestad y actualmente? Sí, el huevo es considerado un súper buen alimento. Y bueno, y entre medio, en el camino, lo que se trató de hacer a través de la investigación es manipular la alimentación de las gallinas para poder evitar que tuviera tanta grasa, tanta grasa en rigor, y no se pudo en términos de contenido de grasa. ¿Por qué? Porque como la gallina trata de hacer el huevo perfecto para su pollito, la cantidad de grasa que coloca la pone igual. Es decir, en el fondo saca grasa a su cuerpo para colocarla en el huevo, por decirlo en forma súper simple. Pero lo que sí se ha podido modificar es un poco el perfil de grasa que tiene el huevo. Entonces ya ahí empezaron a surgir los huevos omega 3, que son huevos que, producto de la alimentación que se le da a las gallinas, son huevos que tienen un contenido de este ácido graso que es muy deseable, que son los ácidos grasos omega 3 y que los puedes incorporar en el huevo. ¿Ustedes saben lo que son los ácidos grasos omega 3 o no? Así yo he escuchado los Sería bueno recordarlo, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, son ácidos grasos de cadena larga, de más de 18 carbonos. Ustedes se acuerdan que los ácidos grasos son, qué sé yo, son los triglicéridos en realidad, y tenemos un glicerol que tiene 3 ácidos grasos. Esa es como la unidad estructural de los lípidos, de las grasas y de los aceites. Bueno, los omega 3 son que estas colitas que son los ácidos grasos tienen más de 18 carbonos, esos son de cadena larga, tienen varias insaturaciones, es decir, varios dobles enlaces, pero contado desde el metilo, el primer enlace lo tiene en el carbono 3. Entonces, así uno clasifica. Después tienes en el carbono 3 son los omega 3, en el carbono 6 son los omega 6 y en el carbono 9 son los omega 9. Y esto da familias de aminoácidos que desde el punto de vista del alimento a lo mejor no importa tanto, pero desde el punto de vista metabólico siguen rutas distintas. Y los omega 3 son factores protectores de varias cosas o de varias, son protectores de la salud cardiovascular principalmente. Entonces, por eso son interesantes. Y esa característica, María Angélica, perdona que te interrumpa un segundo, esas características o esas propiedades que tú mencionas, lo conversábamos con Daniel antes de empezar la conversación contigo, ¿se han mantenido en el tiempo? Porque queda la duda, digamos, sabemos que hay alimentos que tienen propiedades súper importantes y que son muy positivos para la alimentación. Pero si comparamos lo que estamos comiendo hoy día con el mismo producto de hace 100 años o hace 150 años, no sé, una espinaca o una legumbre, qué sé yo, ¿estamos comiendo efectivamente lo mismo o la tierra o los sistemas de producción han hecho que de alguna manera haya ido disminuyendo su capacidad nutricional? Yo te diría que al revés. A ver, la tierra, cuando se está produciendo, cuando estamos hablando de producción agrícola, la tierra se desgasta, ¿verdad? Es decir, tú estás extrayendo minerales, estás extrayendo cosas de la tierra y uno tiene que estarla retribuyendo. De una y otra manera hay que estarla retribuyendo. Ahora, en general, los cultivos, por mejoramiento genético, se han ido haciendo más ricos en ciertos nutrientes o se van seleccionando
para que tengan más de una cosa u otra. Entonces, eso hace que sean más extractivos, o puede hacerlos que sean más extractivos para poder cumplir con esto, y la que va pagando en cierta medida es como la tierra. Pero por lo mismo hay que devolverle a la tierra eso, y ahí se usan los fertilizantes, que pueden ser fertilizantes inorgánicos como fertilizantes orgánicos. Hay todo un tema de sistemas de producción que tiene que ver con producir con cosas que son sintéticas o cosas que son solamente orgánicas. Pero la idea es que tú tienes que irle devolviendo a la tierra lo que estás extrayendo, porque si no, en algún minuto esto se corta, no sirve. Y así es como se dañan los suelos, y los vas dejando, van perdiendo su potencial de producción. Eso es tema, entendiendo que efectivamente se da de esa manera, es esa pérdida del suelo cultivable o ese daño que se va generando. ¿Es tema en Chile o es algo que recién se está empezando a tomar conciencia? Es tema en Chile, es tema hace mucho tiempo, es decir, hace mucho tiempo, de cuando yo estaba estudiando en la universidad, el tema de los suelos es un tema. Existen distintos tipos de suelo, existen distintas categorías de suelo. Si mal no recuerdo, estoy tratando de recordar mis clases de edafología, son como 7 clases de suelo. ¿Ya? Pero quedémonos en que existen distintas categorías y hay suelos. A ver, los suelos tienen básicamente distintos tipos de partículas, y estas partículas le van a dar distintas capacidades de intercambio de minerales, de retención de humedad y de varias cosas de ese estilo. Entonces, los suelos no se trabajan todos igual, hay suelos que se dañan más o se erosionan más, y hay suelos que son mucho más permeables, absorben más humedad y entregan más minerales. Pero en el fondo cada suelo se tiene que trabajar de acuerdo a las características de ese suelo. Ahora, cuando se hace esta acción extractiva, tú vas agotando ese suelo se va deteriorando y finalmente te va quedando, pierde su capa vegetal y se pierde. Pero en el Ministerio de Agricultura hay no sé si un programa exactamente cómo se llama, pero que está orientado justamente a encontrar estos suelos degradados y poder recuperarlos. Los suelos se pueden recuperar. Ahora, evidentemente es mucho mejor no dañarlos, es decir, mantenerlos bien y no llegar a dañarlos de manera de poder tener que recuperarlos. Pero los suelos sí se pueden recuperar. Es lento el proceso, pero se pueden recuperar. Ahí, Cristian, yo quería agregar una pregunta, Daniel, disculpa. Sí, con respecto al tema volviendo quizás al tema de los alimentos de origen animal. No sé, la leche también nació bien así como demonizada. Y no sé, cuando tú hablas de las gallinas y el huevo, en realidad no sé, yo por lo menos he escuchado por ahí que por ejemplo, lo que comen las vacas en el caso de la leche hace toda la diferencia, y probablemente en el caso de las gallinas puede ser que también haya grandes diferencias. Tú vas a dar el ejemplo quizás de las omega 3. Entonces, eso efectivamente también es así, cuando hablamos de alimentos, el tema sobre todo de origen animal, lo que comen hace eso, ese impacto. Sí, lo que pasa es que en el caso de los rumiantes, como es el caso de las vacas, es un poquito diferente, pero sí también la alimentación genera cambios, eso sí. Ahora, lo que yo traté de transmitir en el caso del huevo y la gallina es que no genera cambios como en los contenidos brutos, así gruesos, de proteína, grasa y eso, pero sí puede tener estos cambios como en la calidad, en el contenido de esa grasa. En el caso de la leche, también, es decir, la alimentación que se entrega tiene ciertos efectos, pero estos efectos van más por el lado de aumentar el contenido graso de la leche, ponte tú, es decir, puede ser. Y la leche, sí, ha sido demonizada, pero yo diría que en general los productos de origen animal en el último tiempo han tendido a ser, no sé si la palabra es demonizado, pero a ser mirados de otra manera, o a ser mirados de una manera como súper extractiva, súper orientado como a solo la producción, sin mirar el animal y todo eso.
y es algo que igual me gustaría desmitificar. Yo soy del Departamento de Ciencias Animales, así que a lo mejor soy, no decir conflicto de interés, pero lo que quiero tratar de decir es que la producción animal es llevada a cabo bajo sistemas de bienestar animal. Por supuesto que puede haber gente que no lo haga, pero en general se trata de hacer de esa manera, y la leche, como leche, también es un excelente alimento, es un alimento con una proteína de una excelente calidad, y más allá que la proteína, yo la principal ventaja que le veo a la leche es su aporte de calcio. ¿Por qué? Y sobre todo para las mujeres, porque la leche en la matriz que viene, en la matriz orgánica que viene, es una matriz en la cual el calcio es muy biodisponible. Entonces, como es biodisponible, es una matriz en que el calcio nosotros, después a nivel del sistema digestivo, lo absorbemos con mayor facilidad que de otras partes, que de otros, en general de los vegetales, que son altos en calcio, no son tan absorbibles como pueden ser de la leche. Entonces, por eso yo soy muy pro de consumo de leche, absolutamente. Y de hecho, me pasó que cuando mis hijos mayores estaban tipo 10, 12 años, 14 años, cuando se pegan este estirón, me acuerdo de mi hijo mayor, no sé, pues creció 12 centímetros en un año, una cosa así, y yo lo medía, bueno, era el mayor, pues entonces lo llevaba y lo medía y lo pesaba, wow, y todas esas cosas, y le hice los cálculos de cuánto era el requerimiento de calcio que tenía que tener. En ese tiempo estaba haciendo el magíster, entonces le hice los cálculos y qué sé yo, y me di cuenta que con la cantidad de leche que él tomaba, es decir, con la cantidad de lo que comía, él no llegaba a suplir los requerimientos de calcio, dado ese crecimiento acelerado. Así que me acuerdo que empecé a meterle leche y le mandaba leche para el colegio y no sé qué, bla, bla, bla. Y así todo no era capaz de suplirlo. Así de tanto es el requerimiento de calcio que tiene un niño en esa edad que crece en cuarta por noche. Bueno, una de las cosas perdona, Cristian, yo sé que tenemos una pauta y me estoy saliendo un poco. Sí, dale. Pero el tema de la leche... Esa es la idea. Para mí interesante y además el tema de lo animal, porque bueno, yo en algún momento empecé a llevar una dieta vegana, como te contaba en algún momento, o sea, sí, yo efectivamente el tema de la alimentación he notado las diferencias, como alimentándome mejor. Y la verdad, una de las razones como que reafirmaron es que también hay harta información dando vuelta como el efecto cambio climático que tienen, a veces la asocian tanto a la ganadería, incluso a la agricultura. Entonces, pero ahí están de nuevo estas contradicciones, que cuando hace poco con Cristiana ahí estuvimos compartiendo información sobre la agricultura regenerativa, y que uno ahí como que dice, oye, bueno, pero parece que si uno hace la ganadería y la agricultura de una manera más coordinada, no solo el efecto invernadero puede ser más bajo, sino que puede ser contrario al efecto invernadero. Sí, sabes que bueno, ahí me encantaría que hablaran con este profe, que te digo yo que en términos de agricultura regenerativa él sabe harto, pero hay un video de la FAO que es muy bueno, un video así tipo monitos como para niños, que es muy bueno, y la verdad que, a ver, no es culpa de las vacas, no es culpa digamos, del ambiente, eso, sino que es culpa de cómo nosotros producimos o cómo hemos producido en los últimos años. Entonces se ve, no sé, por este video se ve una vaquita pastando, cuando la vaquita está pastando, defeca, eso cae en el pasto y eso se incorpora y va fertilizando y qué sé yo, etcétera. La vaca va caminando, cuando camina, yo tenía un profe de praderas que decía que la pisada animal hacía que el pasto macolle es que como que crezca más. Entonces eso era un estímulo para que salieran como más plantitas de la misma planta de pasto. Entonces el mismo caminar animal iba haciendo esto, y etcétera. Tienes un sistema que tiene unos arbolitos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que viene el ser humano y va y corta los arbolitos porque necesita más espacio. Entonces fuera los arbolitos, ya se te empieza como a
se calienta más, qué sé yo, etcétera, etcétera. Después saca las vacas porque le molestan o porque las vacas ya no son, la pradera no es tan importante, entonces viene y pasa arado, da vuelta a toda la tierra, ¿verdad? Esa tierra está rica en materia orgánica, tenía todas las fecas de las orines de los animales, tenía pasto, tenía una serie de cosas. Saca una producción excelente. Vamos, y así le da como 10, 15 años, no sé cuánto, etcétera, etcétera, hasta que lo destruye. Y el tema viene y dice game over, es decir, perdiste porque ya dejaste de poder producir con esa tierra. Entonces vuelve a la partida, en donde tenéis de nuevo las vaquitas, de nuevo tenéis el pastito y tenéis todo más armonioso. Es decir, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. En el sistema es equilibrado, pero cuando tú empiezas a sacarle piezas al sistema, se te empieza a desorganizar. Sí, quizás entonces, en tu opinión, el tema, por ejemplo, ¿no habría una justificación, porque con todas estas tendencias actuales, como que hay una línea hoy día de veganismo así como medio desatado, ¿no? Así como Entonces, según tu opinión, eso como que si uno quisiera llevar una buena dieta, no necesariamente el veganismo es la solución. Es decir, en mi opinión, el veganismo es más bien una tendencia que mezcla varias cosas, es decir, no solamente mezcla la alimentación, sino que más que nada, estoy pensando en el veganismo, que es mucho más estricto, sí. No estoy pensando en el el vegetariano. Pero en el caso del vegano, más bien tiene que ver, y te lo mencionaba antes, con la no explotación animal, con el bienestar animal, con que los animales, ¿por qué tú vas a tener derechos sobre un animal y hacerlo producir para tú obtener su producción? Es decir, hay como una cosa más, no sé si filosófica detrás, pero desde el punto de vista de la alimentación, lo que yo te puedo decir es que específicamente en las proteínas, en los aminoácidos, hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Nosotros necesitamos alrededor de 20 aminoácidos y con estos 20 aminoácidos se hacen las distintas proteínas. De estos 20 aminoácidos hay 4, si mal no recuerdo, que son esenciales. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no los producimos. Y hay alrededor de 6 más, es decir, completando 10, que son semiesenciales. Que eso quiere decir que nosotros los sintetizamos, pero a una tasa menor de lo que requiere el cuerpo. Estos aminoácidos esenciales y no esenciales están principalmente en la proteína animal, no en la proteína vegetal. Entonces, si tú me dices, oye, un niño pequeño o una niña chica quiere ser vegana o vegetariano estricto, que me pasó con una sobrina, yo le dije a mi hermana, oye, está bien, pero que coma huevo y tome leche. Es decir, que sea ovo-lacto vegetariano de manera que pueda suplir esa parte de proteína animal. ¿Puede suplir los aminoácidos esenciales con proteína vegetal? Se puede. No te digo que no, pero tienes que ser súper meticuloso y saber mucho de nutrición para poder hacer las combinaciones adecuadas. Entonces, para un adulto puede ser y probablemente no va a pasar nada, pero para un niño pequeño, para un niño que está en crecimiento, sí le puede afectar. Entonces, hay que tener como cuidado con ese tipo de cosas, de no llevarlas al extremo, porque en la proteína animal nosotros tenemos con mayor facilidad estos aminoácidos esenciales y los podemos adquirir con mucha mayor facilidad. Entonces, si tú me preguntas a mí, para mí una dieta equilibrada es mucho mejor que pensar en estos superalimentos. Ningún alimento por sí solo va a ser así la panacea y va a ser, y te va, es decir, yo he visto cosas como, no sé, que te van a curar del cáncer, o cosas de ese estilo, y uno dice, no, paren. O también con respecto a la leche, yo he visto de gente, he visto así como casi que documentado, oye, tomaba leche, tenía cáncer, dejó de tomar la leche y listo, se curó el cáncer. Entonces, no, esas cosas. Oye, ahora en el último tiempo, María Angélica, se han ido escuchando noticias sobre todo sobre productos relacionados con el grupo de los berries u otros, claro, que se destacan por ciertas características nutricionales especiales, ¿no? Que van yendo, tratando de ir un poco más a la conversación más allá de los lácteos, el huevo, demás, que ya nos has comentado bastante. ¿Hay algún otro grupo de alimentos que te gustaría destacar y si hay algo de eso, mi pregunta va un poco más hacia lo que estamos haciendo en Chile? ¿Hay algo en producción en particular, algún esfuerzo concentrado que se esté haciendo hoy
para producir estos alimentos que se destacan en alguna línea? Oye, espera. Sí, mira, Parece que tenemos la pausa comercial. Perfecto. Sí, Vamos con los auspiciadores. Okay. Yo creo que estamos con el tiempo, vamos a ir con los auspiciadores. Pero se actualizó, yo vi que sí. llegó, sí, que se actualizó automático, no sé cómo fue. Sí, a mí también me llegó el mensaje. Me llegó un mensaje y yo le dije, ¿qué? Ya, a mí no me tiró nada, la verdad. Es que tú hiciste el link. Ya. Entonces a lo mejor por eso. Ya, sigamos entonces. Perfecto. Oye, Cristian, con respecto a tu pregunta, efectivamente los berries son muy deseables porque tienen muchos antioxidantes. Y estos antioxidantes cumplen una función interesante, protectora del sistema digestivo, y eso es bien bueno. Y esto es porque tiene unas moléculas que son polifenoles y cumplen esta función. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en Chile? Por ejemplo, se han ido seleccionando berries con mayor cantidad de antioxidantes. O también se han ido seleccionando tomates con mayor cantidad de licopeno, que también cumple esta función. Entonces, sí hay trabajo en ese sentido. Y bueno, y lo que yo te comentaba al principio, cuando tú me presentaste, que dijiste que soy codirectora de IFAN, del Consorcio de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales, justamente lo que estamos haciendo, lo que trabajamos en ese consorcio, es un consorcio donde está con plata de Corfo, es un programa estratégico de Corfo, y con plata de Corfo y plata de la industria, lo que se está haciendo es justamente trabajar en investigación para obtener ingredientes funcionales con los cuales funcionalizar los alimentos. ¿Qué significa esto? Un ingrediente funcional es un ingrediente que, más allá de que nutrirte, es decir, que entregarte proteínas, carbohidratos, grasas que tú requieres, también entrega ciertas funcionalidades, como por ejemplo antioxidante o fibra o algún tipo de probiótico que de alguna manera va a ir a mejorar tu salud o va a ser mejor para tu salud. Entonces sí, en Chile hay investigación en eso, se está avanzando, yo te diría que se avanza por el lado del mejoramiento genético, es decir, desde la materia prima, y ahí también hay esfuerzos grandes del Estado que tienen que ver con eso. Hay una plataforma del Estado que está ahí metida con Corfo, que se llama Transforma Alimentos. Y esta plataforma del Estado lo que ha ido haciendo es como conectando la investigación en alimentos con la industria alimentaria, justamente para ir achicando brechas e ir generando mejores alimentos. Entonces, ponte tú, dentro de esta plataforma hubo un concurso hace 3 años atrás, 4 años atrás, un fondo concursable que se llamaba Polos Territoriales, y estaban absolutamente orientados a lo que tú estás diciendo, que es de ir mejorando la materia prima para justamente podamos tener mejores alimentos. En ese sentido, entiendo lo que tú estás diciendo, que hay apoyo de financiamiento para poder generar estas nuevas líneas de productos o llegar a volúmenes que sean más interesantes para exportarlos, por ejemplo. Sí, de hecho, yo te diría que es algo que por ahí, por el año 2015, 2016, el Estado le puso bastante dinero justamente a la investigación en el ámbito alimentario. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé, por ahí por el 2006, 2007, surgió esta frase que yo no sé si ustedes la recuerdan, que era Chile potencia alimentaria. Sí, yo me acuerdo. ¿La recuerdan? Que esa fue una frase publicitaria pro Chile, que puso eso como imagen país, es decir, Chile potencia alimentaria, para allá tenemos que ir y qué sé yo. Y en la agricultura, algunos rubros engancharon súper bien con esto y bueno, y empezaron y hubo ciertos apoyos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero en general lo que se llegó fue justamente a productos digamos, más bien a materias primas, o no solo materias primas, sino que a productos frescos, qué sé yo, fruta. Chile exporta mucha fruta, Chile exporta, qué sé yo, salmón, pero no con mucho valor agregado. A eso me estoy refiriendo. Entonces, por ahí por el 2012, 2013, un poco se dijo que Chile, esto no salió como eslogan, sino que fue un poco al interior del Ministerio de Agricultura, que se dijo, ok, Chile potencia alimentaria, pero 2.0, es decir, agreguémosle valor a lo que estamos entregando, de manera de que
no exportemos el salmón, qué sé yo, el lomo de salmón completo, sino que exportémoslo fileteado, agreguémosle valor y tengamos más. Y bueno, y en eso surgió justamente que se podía agregar valor sofisticando la industria de los ingredientes. ¿Y qué es lo que es eso? Es tomando estas materias primas y sacando ciertos ingredientes para poder entregarlos a la industria alimentaria. Y de ahí Transforma Alimentos, que es como del 2015, 2016, por ahí, es que esta como plataforma empezó un poco a ver qué brechas habían en el ámbito de los alimentos y que se requerían cubrir. Y empezaron a generarse distintos instrumentos del Estado justamente orientados a poder cubrir estas brechas. Y yo, bueno, ahí surgió IFAN, que es en la que yo estoy trabajando, que justamente iba orientado a cubrir esta brecha de que no tenemos ingredientes o que no no tenemos mucho valor agregado en nuestra industria. Entonces se nos otorgaron 3 materias primas, que eran algas, lácteos y granos. Y la idea era justamente obtener ingredientes de estas 3 materias primas. Y durante estos 4 años hemos estado trabajando en distintos proyectos, llevamos, ¿cuántos llevamos a esta altura? Como unos 16, 17 proyectos distintos, en estas distintas materias primas, justamente con miras a eso. Y por otro lado han existido otros proyectos, como el que te decía, que era el de los polos territoriales, con el FIA, con la Fundación para la Innovación Agraria, donde lo que se trabajó, o se está trabajando, terminaron los polos, pero no sé si viene una segunda parte, es justamente mejorar las materias primas, para obtener, qué sé yo, alimentos con más fibra o alimentos con más antioxidantes, pero desde la producción agrícola. Entonces, sí, el Estado... Ahora, en línea de... Dale, perdón. Claro, es solamente para complementar, en la línea de desmitificar, como decíamos al principio, eso sí, ha significado que esos alimentos, al hacerse esos desarrollos, se van encareciendo, es decir, ¿es cierto que comer saludable sigue siendo más caro que no? Esa es una tremenda pregunta. De hecho, sí. Tenía que hacértela, disculpa. Sí. Es que comer saludable, de hecho, es más caro. ¿Por qué? Porque, a ver, si uno comiera en forma equilibrada, no necesita... A ver, voy a cambiar mi respuesta. Si a lo mejor comiéramos como comíamos hace 30 o 40 años atrás, mucha comida casera, el guiso de verdura, las legumbres y todo eso, a lo mejor estaríamos súper bien. El tema es que de alguna manera la alimentación a nivel de las casas se ha ido simplificando por motivos obvios, es decir, ya no existe el mismo tiempo de dedicación que había hace 30, 40, 50 años atrás. Entonces ahora tenemos mucha comida preparada, mucha comida ultraprocesada, mucha comida que tú compras y te la traen, y qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces eso ha ido desmejorando nuestra nutrición. Como eso ha ido desmejorando nuestra nutrición, es que aparece por el lado, ok, si la gente quiere comer, no lo estoy demonizando, pero por poner un alimento, pizza, que el queso de la pizza vaya con esto, que el salame tenga esto otro, que el no sé qué tenga esto otro, y como que uno artificialmente le va incorporando estos ingredientes funcionales como para llegar a que esa pizza, entre comillas, sea más saludable. No sé si me explico. Si a lo mejor nosotros siguiéramos comiendo el charquicán con los porotos, el tomaticán, qué sé yo, etcétera, etcétera, a lo mejor no sería tan necesario. Es un poco eso, pero tiene que ver cómo han ido cambiando los tiempos. Ahora, tú me dijiste, si es más caro, sí, es más caro, porque, a ver, las recomendaciones son, no sé, coma 3 veces a la semana pescado. Pero el pescado es caro, no es tan barato, a pesar de toda la costa que tenemos, no es tan barato. Entonces, sí, es más caro. Coma fruta o verdura 5 veces al día, pero tampoco es algo tan accesible. Estoy hablando para la población en general. Y por eso mismo ha habido un esfuerzo grande también importante por parte del Estado, por ejemplo, de tratar de que las ferias libres, que son donde se venden frutas y verduras, se repartan y que estén ojalá en todas partes, de manera que toda la población tenga acceso a este tipo de productos y en forma más barata, sin tanto intermediario, de manera de que pueda acceder a esta alimentación. Entonces,
te lo voy a poner de otra manera. Lo que pasa es que además hay alimentación no saludable que es barata. Y estoy pensando en todos los snacks, en todas estas cosas que se llaman calorías vacías. Es decir, son alimentos que te aportan grasas, que te aportan carbohidratos, pero que no te nutren. Y lamentablemente eso es de fácil acceso. Es de fácil acceso. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? ¿Tendremos que hacer como un llamado a informarse, a ir buscando cuáles son las formas más adecuadas de alimentarse? Porque, según lo que entiendo, efectivamente, uno puede alimentarse con comida chatarra mucho más barato que alimentarse bien y de forma nutritiva. Pero existe la forma también, hay como darle la vuelta y alimentarse de buena manera sin que necesariamente sea mucho más caro, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay un montón nos hemos paseado por un montón de temas que son sumamente entretenidos y que están súper relacionados entre sí, pero tú lo dijiste súper bien, comida chatarra, pero el tema es que ahí hay varias cosas que es súper multifactorial, entonces tú puedes atacar ciertos elementos, pero no todos, y por ejemplo, en este llamado a informarse es que surgió la ley de etiquetado, la ley 20.606, que justamente está orientada a eso, es decir, decirte lo que tú estás comprando con un sello, este octágono negro, que te dice que si lo que tú estás comiendo es alto en azúcares, alto en grasas, alto sodio y alto en calorías. Creo que son esos los 4 sellos. Entonces, de alguna manera el Estado está tratando de poner ese tema sobre la mesa, lo ha dicho, pero yo te voy a decir lo que pasó en el curso de nuestros hijos cuando salió la ley 20.606 y empezó el etiquetado de alimentos y que prohibieron, porque esta ley incluía prohibir la venta de este tipo de alimentos en los kioscos, al interior del colegio, no sé qué. Empezó el mercado negro. Los cabros chicos vendían ellos el Chocman, la negrita que ahora se llama Choquita, no, Choquita creo que se llama, no sé cómo se llama. Eso del día. Del día. Me reído mucho con los memes. Noticia en desarrollo. Exactamente. Pero, oye, el mercado negro en el curso, sí, pero impresionante, es decir, cómo empezó a surgir y todo lo demás. Entonces, y si tú preguntas, porque he trabajado en ese tema también, de hecho con un amigo que es abogado, que él está en el ámbito del derecho a la alimentación saludable, acabamos de sacar un capítulo de un libro, re interesante. Tú dices, oye, es que el consumidor poco le importa y por dónde ha sido el, entre comillas, mejor beneficio de este etiquetado de los alimentos y poner estos sellos, es que la industria alimenticia es la que se ha autorregulado en el fondo. La industria alimenticia no quiere tener los sellos, por lo tanto, ellos han reformulado, han cambiado, y tú te das cuenta que al principio, no sé, por los cereales, todos tenían sello y ahora yo creo que ninguno tiene sello, porque han reformulado. Y ahí es donde entra lo que nos contabas tú de esto de ir cambiando la materia prima. Exactamente, o de ir funcionalizando, o qué sé yo, y ese tipo de cosas, pero es la industria la que se fue acomodando. Pero si tú le preguntas a la gente, en general, todos reconocen los sellos, saben que mientras menos sellos tengan es mejor, pero a la hora de los yo me río porque en realidad la broma es, si tiene pocos sellos no debe ser muy sabroso. También, exactamente. Como que llega mientras más sellos, este debe ser mucho más rico. Este es más, exactamente, tú lo has dicho. Es como que trajera más estrellas, ¿ya? Exactamente, y no estalla, y entonces tú dices, ok, desde el punto de vista de la industria, ok, ha funcionado, y funcionó bastante rápido, es decir, a mí me impresionó ver cómo en 6 meses varios alimentos que yo no los considero alimentos, pero son alimentos, sacaron sus sellos rápidamente, los fueron descartando, es decir, ¿y por qué? Porque reformularon y pudieron avanzar con desafíos tecnológicos importantes, pero para poder cumplir con la normativa vigente. Creo que ahí somos bien pioneros en el mundo, ¿no? Este caso de los sellos. Sí, sí. Hay varias leyes de etiquetado en distintos países, pero Chile fue draconiano, es decir, realmente fue mucho más exigente y entre comillas, ejemplo,
Yo recuerdo de haber estado en unas reuniones con la FAO, que es la... se me olvidó en este minuto exactamente lo que significa la FAO, pero que es para la, digamos, para la agricultura y el desarrollo, es la oficina de la ONU, esa se me había olvidado, de la ONU para esto, sí, de la ONU, y yo recuerdo haber estado en reuniones donde la directora de la FAO de acá de Chile le mostraba estos galletones con los sellos a la persona de la FAO en Roma y le decía, mira cómo están, y así es como se está haciendo acá en Chile. Era algo súper, súper pionero. Lo que pasa es que en otros países hay otras formas que tienen unos semáforos que te muestran rojo, verde y amarillo, o está el etiquetado nutricional, que es esto que te dice cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, etcétera, etcétera, pero que no lo lee nadie. O que incluso, además que está en una letra mínima, para el que lo lee, tampoco le es tan fácil de entender, porque tú lees, ok, pero ¿qué significa lo que te está diciendo? Entonces tampoco es tan fácil. Entonces existen distintas formas de etiquetado, pero la del octágono negro, fue así como ponerle un sello alto en calorías, alto en grasa, es decir, realmente fue duro. Sí. Y después viene un próximo paso, ¿no? A ver, por lo que yo entiendo, está toda esta tendencia de la alimentación funcional, no sé si me estoy yendo por otro lado, ¿no? Tú me corriges, pero cuando se te va trabajando en alimentación funcional o en desarrollar alimentos funcionales, después viene toda esta línea de desarrollo que tiene ya que ver casi con el ADN o la genética de las personas, como para ir definiendo dietas ya personalizadas, si se quiere, ¿no? ¿Es así? Bueno, en IFAN justamente estamos tratando de armar un proyecto en eso, es algo bien de vanguardia, o a lo mejor no tanto, en otros países ya esto está funcionando, en Europa o qué sé yo, que tiene que ver con que por tu ADN o por tus características tú puedes tener ciertas tendencias o tienes ciertas rutas metabólicas de una manera u otra, que te permiten digerir y aprovechar los nutrientes de distinta manera. Y también tiene que ver, no sé, en este minuto, están las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de este tipo, que son como la pandemia de esta época, dejando el COVID fuera, pero es la pandemia de esta época, y estas enfermedades que son multifactoriales tienen un componente genético y también un componente ambiental, que es la alimentación, que es súper importante. Entonces, si tú a los 20 años supieras que tú tienes, cierta predisposición a tener hipertensión o que vas para ese camino, tú puedes tener una alimentación mucho más acorde para evitar que llegues a eso. O si tú sabes también a los 20 años que vas derechito hacia la diabetes, es lo mismo. Es decir, podrías alimentarte o tener todo un plan de manejo de la alimentación mucho más adecuado a tu persona. Así que sí, va para allá la cosa. Es una tendencia al mundo. Sí, claro, súper interesante. Nos hemos paseado por un montón de temas. Esto da como para seguir la conversación por días. Tiene muchos hilitos, tiene muchos hilitos. Nos hemos paseado por muchas partes, sí. Pero como para tirar hartos hilos y desviarnos, claro. o tomar alguno de eso y sacarle más provecho. Exacto. Claro, ¿saben qué? Claro. Les tengo varias personas que podrían entrevistar. Una persona que tendría que ver con el lado esto de la agricultura regenerativa, que yo creo que es un tema y que podrían profundizarlo. Por otro lado, el tema de las materias primas. Tengo otro que, sobre todo en el tema de las legumbres y eso, que puede ser también interesante. Otro que es la quinoa, que yo te había conversado, otro profe. Y también hay una profe, no es profe, perdón, de la industria, que es mi codirectora en IFAN, que ella es gerente técnico de desarrollo de ingredientes y cosas en la industria de alimentos. Y ella también sabe cualquier cantidad, entonces a lo mejor les podría interesar también conversar con ella. Ella es más de la parte proceso. Sin duda. Como de la parte proceso. Sin duda, sería súper bueno. Creo que son buenos complementos para lo que hemos ido conversando.
Claro, súper bien. Ahora, como para ya ir cerrando todo esto que hemos ido conversando, María Angélica, si tuviéramos que quedarnos con un gran aprendizaje o un mensaje que a ti te gustaría dejar en torno a los superalimentos, ¿cuál sería eso? ¿Qué nos tenemos que llevar para la casa? Que no hay un superalimento que te dé una dieta balanceada. Es decir, lo ideal es tener una dieta balanceada que tenga frutas y verduras en una cantidad importante y que tenga proteínas, que tenga carbohidratos. Las proteínas, aquí yo voy a ser súper clara, proteínas de origen animal, sobre todo si es que son niños o gente en desarrollo, por el tema de los aminoácidos esenciales, aunque al igual que lo que conversábamos antes, como también así se han ido desarrollando, se van desarrollando, que sé yo, estas hamburguesas veganas, estas hamburguesas de quinoa, de legumbres, que también son bastante buenas. Entonces, se ha ido mejorando todo ese tema también de los aminoácidos. Pero ese sería, que en realidad no hay superalimento que reemplace una dieta equilibrada. No sé si quizás es una idea suficientemente fuerza. Yo creo que es fuerte, si el tema es que, como decíamos, los sellos son muy sabrosos. Yo creo que es como el gancho es perfecto. Quizás, no sé, yo tomo como hago un corolario de lo que tú acabas de decir, que es como quizás tratemos de evitar los alimentos procesados. Así que como que quizás vayámonos. No sé si eso te genera algún conflicto con lo que estás trabajando. No me genera para nada, no me genera ningún conflicto. Es decir, a ver, yo creo que el tema es que los alimentos tenemos alimentos procesados y ultraprocesados. Hay ciertas categorías. Tenemos los alimentos frescos, se me olvidó cuál era la categoría 2, después tenemos los procesados y los ultraprocesados. Los ultraprocesados son los que te aportan poco nutriente y mucho valor calórico en general, pero son ricos, son muy ricos, son muy palatables y a la gente le gustan. Y ese es el principal problema. Perdimos a Cristian de nuevo. Parece que sí. Le han acabado la batería. Sí, pues, seguramente. Pero yo con la idea fuerza que me quedaría es que una dieta equilibrada, digamos, si tú tienes una dieta equilibrada, no necesitas superalimentos. Porque la dieta equilibrada te los va a entregar. Súper. Básicamente pues, es eso. Supongo que tenemos que despedirnos ahora porque yo no sé si Cristian va a volver luego. Así que, ¿de qué va a volver? Sí, así que te agradezco mucho todo el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. Oye, no sé cuánto tiempo estuvimos. Estuvo súper entretenido. Sí, fue. No sé cuánto fue. Casi una hora de conversa. Súper.